29 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ustedes ya nos pueden ver a través del Facebook de FM Gente, como todas las mañanas, en la entrevista central que hoy tenemos con el doctor Gustavo Bortagaray, que es presidente de la Comisión Directiva del Centro de Rehabilitación de Maldonado, de Cerema. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Diego. Un gusto estar por acá. Agradezco la invitación y bueno, saludo a los radioescuchas y a la teleaudiencia, ¿no? Exactamente, en estas novedades del streaming, de la modernidad. Exacto. Sabe que a veces para producir una nota vamos a los temas de actualidad, por supuesto, es lo que nos llama y lo que nos lleva. Muchas veces lo urgente le va quitando tiempo a lo importante. Sí. Es así que sucede en muchos órdenes de la vida. Ayer dialogábamos con el director de tránsito de la Intendencia y hablando de accidentes de tránsito, en determinado momento tiró una frase que me quedó ahí picando. Dijo: aquellos que no les gustan los controles, que piensen en que se ha bajado la siniestralidad, y lo mejor de eso es que vayan a Cerema a ver cómo queda alguien después de un accidente de tránsito. Y la realidad es que obviamente Cerema no es un lugar de culto o donde uno pueda ir a ver como quien va a ver un espectáculo, porque hay gente que está volviendo a encontrar un lugar en la vida, como dice un eslogan que tiene Cerema. Pero sí es bueno saber de Cerema, porque por más que se mencione, que a veces es noticia, a veces por cuestiones polémicas, a veces por cuestiones vinculadas con el trabajo que realizan, lo importante es lo que hacen día a día en Cerema. Y por eso se nos ocurrió convocar al doctor Bortagaray para que él mismo nos cuente sobre Cerema, sobre la historia de Cerema, sobre el contexto de Cerema y sobre lo que se está haciendo ahora, en este mismo instante, mientras nosotros estamos charlando. Y luego volveríamos al tema de accidentes. Exactamente. Bien, Cerema es el acrónimo de Centro de Rehabilitación de Maldonado, con lo cual queda claro que queda en la ciudad de Maldonado. Es un centro de asistencia médico y que está gestionado por una asociación civil sin fines de lucro, que está regulada por el Ministerio de Educación y Cultura y controlada por el Ministerio de Salud Pública. Los integrantes, esa asociación civil está gestionada por una directiva. La directiva somos todos ciudadanos. Desarrollado. Actualmente nosotros funcionamos en un centro que queda ubicado en Selmar Miquelín y 3 de febrero. Es un predio en comodato de la Intendencia de Maldonado, y ahí se dispone de una capacidad importante. Tenemos 2 gimnasios importantes, una piscina también, gimnasio con grúa y piscina con grúa, y una serie de 6 consultorios, y bueno, y luego áreas de uso social. O sea que es una infraestructura hecha específicamente para esto, es decir, está diseñada específicamente para la rehabilitación. Claro, no es que se encontró un salón y se adaptó. Exactamente. Se pergeñó y se creó para esto. Desde el día cero surgió ese edificio para ser un centro de rehabilitación. Es más, hubo luego una ampliación también para generar un gimnasio más. O sea que aún la primera construcción y luego la ampliación está destinada específicamente para eso. Incluso le diría cómo se hace cuando en materia de salud, por suerte, y de rehabilitación, los avances tecnológicos son permanentes, la modernización en cuanto a la maquinaria, en cuanto a los espacios, es permanente. Una cosa que se hizo hace 15 años seguramente necesita ayornarse para ir en el camino de todo lo nuevo que viene en este tema, ¿no? Sí, obviamente hay equipos que han quedado obsoletos, han tenido que sacar de servicio porque la obsolescencia de lo que es equipamientos, la reparación no existe, por ejemplo. Entonces hemos tenido que incorporar equipamientos.
Financieras, y yo decía, a veces Cerema es novedad o ha sido noticia por temas un poco polémicos. Hoy todo eso está laudado. Hoy hay un apoyo de la Intendencia Departamental de Maldonado a través de un convenio firmado en marzo del año pasado, que es como que dio la tranquilidad necesaria para el funcionamiento de cuántos trabajadores y de qué presupuesto anual. Sí, respecto a lo último, que es más concreto, el presupuesto anual de Cerema está cerca del orden de los 14 millones de pesos anuales, y en Cerema trabajan 20 personas. Los vínculos institucionales de Cerema con los organismos financiadores es muy bueno, es excelente, el vínculo con la Intendencia es muy bueno. Como tú dices, se ha logrado firmar un convenio que da estabilidad al vínculo y al financiamiento hasta el final del periodo actual del gobierno departamental, ¿no? Es un vínculo que muere, digamos, con el periodo... Sí, porque no está permitido que se prolongue por el Tribunal de Cuentas. Pero me imagino que más allá que el espíritu de renovación persistirá. Claro, que sea una especie de política de Estado. Seguramente. Nosotros confiamos que será renovado. Es decir, dado que la lógica de por qué hacerlo se mantendrá cuando se cambie el gobierno departamental. Usted decía 20 trabajadores, ahí tenemos personal médico, personal de enfermería. El equipo tenemos fisiatras, que son los médicos, que ahora se llama médico rehabilitador, es la especialidad. Tenemos fisioterapeutas, terapia ocupacional. La terapia ocupacional es la que se encarga de desarrollar y adaptar a las personas a las actividades básicas de la vida diaria, ya sea en la casa, en la calle o en el trabajo. Después tenemos también nurse, que hace todos los controles de enfermería y forma parte del equipo. Tenemos asistente social. El trabajo social también es muy importante, porque nosotros vamos a los domicilios, estudiamos la situación social de los pacientes. También tenemos la parte de psicología, que es muy potente. Nosotros tenemos 4 psicólogos. Uno del área psicológica está especializada en neuropsicología. O sea que es un equipo completo. También le agregamos una especialista en rehabilitación deportológica, que en general toma a los pacientes cuando ya están de alta, y aquellos que quieren iniciarse o continuar en la rehabilitación deportológica también se hace también en Cerema. Eso. O sea que es un equipo multidisciplinario y que trabaja siempre en equipo. El equipo trabaja siempre junto, no es como en el sistema normalmente de asistencia que uno puede tomar como ejemplo un prestador integral cualquiera. En general, si usted va o el paciente va a atenderse y necesita un fisiatra, le dan hora para, más allá del tiempo de espera, le dan hora un paquete de 10 sesiones, por ejemplo. Y luego la siguiente renovación se hace también con otro tiempo de espera. Y si a su vez el fisioterapeuta pide una consulta con un fisiatra, esa consulta tiene que ser solicitada, ¿no? Acá, al estar todos juntos en el mismo lugar, cuando está el paciente, todos se pueden consultar en forma instantánea en el mismo día y en el mismo momento. Esa es la gran diferencia del trabajo en equipo, porque multiplica exponencialmente el rendimiento del tratamiento. ¿Qué capacidad de atención tiene Cerema en cuanto a cantidad de pacientes? Y nosotros atendíamos más o menos unos 24 pacientes por mes, aproximadamente. Podría extenderse un poco más, de ser posible. Vamos a recalcar el hecho, porque uno puede decir 24 pacientes por mes y puede decir que la cifra es menor. Estamos hablando de pacientes que tienen realmente una gravedad, o sea, son pacientes graves, no es, por ejemplo... Después hablaremos de los accidentes de tránsito, pero no es alguien que tropezó en una escalera. Una lesión leve no ingresa a Cerema. Y se torció un tobillo. Por más que solicite el ingreso, se lo evalúa y se decide si ingresa o no ingresa. Pero en general, y para ingresar tiene que tener una lesión o una secuela de moderada a grave. Ese es digamos, la capacidad, sí, el target, como dijo hoy. El target de tratamiento de Cerema, y concentramos nuestra actividad en esos pacientes. Más allá de que obviamente la capacidad del personal permitiría a otros pacientes, pero locativamente y por capacidad de agenda nos concentramos en esos pacientes. Se podría extender el funcionamiento, y sí, obviamente, extendiendo el horario de atención, pero requeriríamos más personal y más financiación. ¿Pero que estamos hablando que hay pacientes en espera? ¿Hay una lista de espera para ingresar a veces? A veces tenemos pacientes en espera. Actualmente hemos corregido bastante la lista de espera, pero ha habido, sí, hasta el año pasado hemos tenido como
lo que se llama cola de espera, ¿no? Qué difícil es tener pacientes de espera cuando la situación es la que se plantea, ¿no? Es muy desagradable para el paciente y es muy desagradable para nosotros no poder hacerlo. Pero claro, eso depende de las herramientas que uno tiene. Y bueno, siempre dentro de eso se trata de funcionar lo mejor posible. Actualmente estamos, en este momento prácticamente estamos al día. ¿Por dónde pasa la generalidad de los pacientes que tienen? ¿Cuáles son las patologías? Las patologías, exactamente. Bueno, si nosotros los podemos dividir en lesionados medulares y en agravio encefálico. Los lesionados medulares son aquellos pacientes mayormente que son productos de un accidente, son pacientes con lesiones traumáticas. También hay pacientes que pueden tener afecciones vasculares a nivel medular, o tumores, o poscirugía, o algunas enfermedades infecciosas que han causado una enfermedad medular, que es la mielitis, y dejan una secuela. Pero la mayor parte en general son pacientes jóvenes y politraumatizados, el producto de un traumatismo. Estamos hablando de pacientes que venían de una vida normal y han tenido una circunstancia que generó, o también hay pacientes que de nacimiento tienen alguna afección. En general nosotros no atendemos lo que se llaman congenituras, que esos son pacientes que vienen en un sistema parecido, es el que utiliza Teletón. En general nosotros no tomamos los pacientes con defectos congénitos, más allá de que en algún caso vinculado a que hay algo importante que se pueda recuperar adicionalmente y nosotros tengamos capacidad de hacerlo, podría aceptarse, y de hecho ha ocurrido. Pero la mayoría son pacientes que, la mayoría hasta 10 segundos antes estaba normal, como nosotros ahora. Es decir, son eventos que ocurren súbitamente, igual que para la parte de agravio encefálico, por ejemplo una ACV, un traumatismo de cráneo. Y además igual tenemos pacientes que tienen secuelas postquirúrgicas, incluso por resección de tumores, o también por enfermedades médicas que producen encefalitis o agravio encefálico y que dejan una secuela. Pero el mayor ejemplo visible para la ciudadanía sería el paciente que sufre una ACV, o sea, un accidente vascular, y el que sufre un traumatismo del cráneo. Eso también genera secuelas severas de un traumatismo del cráneo, ya sea de tránsito como por una caída, por ejemplo. Entonces, esos son básicamente los dos tipos de pacientes que nosotros atendemos: agravio encefálico y lesionado medular. Tienen características distintas, porque, por ejemplo, si hablamos de agravio encefálico, puede ser agraviada el área, por ejemplo, de cognitiva, o el área del habla. Entonces ahí requiere otro tratamiento, por ejemplo, como fonoaudiología, que no mencioné al principio, que también tenemos asistencia fonoaudiológica. En cambio, el lesionado medular es más de rehabilitación física y emocional y social con la familia, ¿no? Nosotros, no lo mencioné hoy, nosotros también atendemos a los cuidadores. El paciente que ingresa a CEREMA tiene que venir siempre con un cuidador, ¿eh? Que en general es un familiar. Ustedes tienen determinado que ese paciente genera en el contexto también un cambio en la vida, evidentemente. Absolutamente, cambia la vida. Hay que saber sobrellevarlo. Cambia la vida. El paciente, a veces mucho más quien está observando esto con las condiciones necesarias para reconocer todo lo que se está viviendo que el propio paciente, que capaz que a veces no reconoce lo que le está pasando, ¿no? Exactamente, hay casos que es así. Pero es un cambio para el paciente y su familia. Y nosotros tenemos que dar instrucción al cuidador también y proteger al cuidador. Nosotros hacemos asistencia psicológica del cuidador también, no solo del paciente. Se hace aparte.
algo, pasar, no sé, cuéntenme ustedes esos casos que capaz terminaron con final feliz, con recuperaciones, pero que dicen, pero mire de dónde partió esta situación, es increíble, ¿no? En tantos años de experiencia. Sí, por eso, como decía hoy, 10 segundos antes la persona ni siquiera imaginaba que podía tener una cosa así y que podía quedar en esas condiciones. Entonces, son situaciones inesperadas. Algunas son, uno podría pensar que tienen una cuota de irresponsabilidad o un manejo inadecuado de la situación que lo llevó a sufrir el accidente, pero otros casos es totalmente pasiva la participación del paciente en lo que le ocurrió. Tanto en una situación como en la otra es muy, afecta mucho emocionalmente al equipo, y que el equipo también tiene que prepararse para atender a estos pacientes. Mismo cuando se hace ya la primera entrevista, el paciente para ingresar a Cerema se hace una valoración. La valoración implica que lo vea el fisiatra, el fisioterapeuta, terapia ocupacional y psicología, así que ya ahí ya empieza parte del tratamiento. Cuando se evalúa para ingresar, primero se decide si ingresa o no ingresa, y luego si ingresa se decide lo que se llama la propuesta terapéutica. Nosotros no vamos a solucionar todo de una. Se fijan en la propuesta terapéutica se fija un primer objetivo. Alcanzado ese objetivo, se pasa al siguiente objetivo, y así se va haciendo las propuestas terapéuticas, que duran más o menos unos 3 meses cada una de ellas. Cuando hoy hablábamos de la cantidad de pacientes, que yo te decía los 24, uno imagina que puede ser poco, pero cada paciente cuando va, lo ven 4 o 5 profesionales, y va 2 o 3 veces por semana. O sea que un paciente común lleva más o menos en unas 105 asistencias en ese periodo. Entonces es muy intenso, y más allá de los números es difícil compararlo con otros números que uno está acostumbrado a ver en la asistencia normal. Claro. Ahora, volviendo al tema del impacto que tiene en la persona, es muy importante recuperarlo de ese impacto y volver, como tú decías hoy, a tener un lugar en la vida, volver a recuperar un lugar en la vida, que eso es el objetivo final. Es decir, no solo es recuperar habilidades motrices, cognitivas y de lenguaje, sino que volver a la vida en sociedad, y especialmente intentar llegar a volver a su vida laboral, porque cuando la mayor parte de las personas son jóvenes, la mayoría son personas en edad laboral. Claro. Porque incluso los ACV han ido bajando las edades del ACV, entonces hoy vemos personas que son menores de 60, que están en edad activa. Esas personas también hay que volverlas a una vida más compleja, ¿no? Claro, encontrar un lugar en la vida, ¿no? Sí. Porque realmente ellos y su familia, porque también es un respiro para la familia cuando logran recuperarse. Absolutamente. ¿Manejan estadísticas de recuperados o no recuperados, o de determinada nivel, o por lo menos generalidad de las afecciones? Sí. O de dónde viene la mayor cantidad de casos? Vamos a recordar que Cerema no es dependiente de ACE, no es dependiente de ningún centro asistencial, o sea, es un organismo totalmente independiente, al cual un paciente llega, golpea la puerta, se le hace un relevamiento, y ahí en esa evaluación se determina si lo tratan o no. ¿Tiene un costo para ese paciente? Cerema atiende pacientes derivados por médicos, tiene que haber una derivación. El paciente, aunque vaya a golpear la puerta y pedir asistencia, se le dice que hable con un médico del sistema de asistencia que tenga, y que le haga la derivación formal. Es decir, eso es un requerimiento del procedimiento. Me perdí la pregunta. No, le preguntaba ese paciente si tiene que pagar algún costo. Ahí va. Nosotros atendemos gratis a los pacientes que pertenecen a ACE, que es el prestador integral más grande del país, que es el prestador integral público, la Administración de Servicios de Salud del Estado. Esos se venden gratis. Y también atendemos gratis a los pacientes que son derivados por el sistema de la Intendencia a través de políticas inclusivas. Esos pacientes también se atienden gratis como parte del convenio. Y entre las dos categorías estamos más o menos en el 60% de la carga asistencial de Cerema. O sea que el 60% de lo que nosotros hacemos es gratis. El otro 40% se debe financiar con campañas públicas de recaudación, que además las campañas públicas de recaudación también sirven para reponer equipamiento, reparaciones y mantenimiento. Aprovecho ya a agregarlo. Y también la venta de servicios a pacientes que no son de la categoría gratuita. Es decir, un paciente que tiene un prestador integral privado
puede ingresar a Cerema, y en ese caso se le cobra de acuerdo a un cierto estado patrimonial y de ingresos. Se hace cargo el paciente, no se hace cargo el prestador de servicio. Ahí se hace cargo el paciente, es un servicio particular, digamos. Concurre motu propio y bueno, y se valora, si es un paciente para ingresar, se ingresa, si no es para ingresar, no ingresa. Y en el caso de que ingrese, se evalúa la valoración económica, ¿no? Los accidentes de tránsito, ¿es entre comillas, el gran suministrador de pacientes de Cerema? No, no es el gran suministrador, es un suministrador importante. El gran suministrador, como dije anteriormente, son las enfermedades neurológicas de agravio encefálico. El ACV, hoy por hoy, al día de hoy, es el mayor proveedor. Y los accidentes de tránsito son una cifra importante, deben andar por lo menos en el 20% de nuestros pacientes, un 20 y un 30 quizás a veces, pero es un paciente muy particular, es un paciente que también de golpe sufre una situación inesperada o indeseable y que le cambia la vida. Y el accidente de tránsito sí es una cosa prevenible, que se puede trabajar en prevención. Obviamente que también el modo de vida saludable puede mejorar la incidencia de un accidente cerebrovascular o de otras enfermedades metabólicas o enfermedades que causen degeneración neurológica. Pero el accidente, por definición, es una cosa que uno lo ve todos los días, estamos circulando en el tráfico y es digamos, es un evento potencial para cualquiera. Y ahí es muy importante trabajar en la prevención. Y dentro de los accidentes, la gran mayoría, me imagino, que son accidentes en moto. Moto, por lejos. Mira, si nosotros tomamos los siniestros que están publicados, los del 2022, el 2023 debe estar ahora, entre mayo y junio, debe estar por publicarse a nivel de la UNACEP. Pero, por ejemplo, los accidentes de tránsito provocan en el año en Uruguay 25.164 lesionados, de los cuales el 62% son por moto, el 5% por bicicleta y 8% peatón. Esos son datos del 2022. Del 2022. Entonces, fíjense en el impacto que tiene. Moto, bicicleta, peatón. Uno imagina siempre auto, pero moto, bicicleta y peatón. La moto sola lleva el 62%. O sea que si sumamos los otros dos, y estamos en el 85% más o menos. Me decían hoy de mañana que hay un registro aquí en Maldonado de 15 accidentes. Estamos hablando de alguna lesión, el raspón, yo qué sé, sí. Esas cuestiones no, pero que andan en el entorno de los 15 accidentes diarios. Claro, sí, seguramente. Yo esas cifras no las tengo, pero la tasa en Uruguay de cada 100.000 habitantes de fallecidos es 12. Y Maldonado están en 200.000 habitantes, ¿no? Digamos, la zona, bueno, hay que esperar el censo, pero quiere decir que es una cifra que hoy en Maldonado tiene impacto. Son personas con nombre y apellido y que muchos las conocen. Entonces es importante eso de entender el tema del accidente en moto, pero no descuidar el peatón y no descuidar la bicicleta. Fíjese que en auto solamente ese es el 39%. Ahora, si vamos a los fallecidos en moto, el 48% de los fallecidos son de moto. Es decir, la mitad de las personas que fallecen en Uruguay por accidentes de tránsito son personas que iban en moto, como conductor o como acompañante. O sea que es un grupo sobre el cual hay que trabajar fuertemente, y la otra característica es que son jóvenes. Nosotros los lesionados medulares por accidentes están entre 18 y 30 años máximo. Es una población que les cambia, como usted decía, 10 segundos antes estaba... Claro, con lo cual eso tiene un impacto social en la vida de la persona, en la vida de la familia y en la sociedad, incluso un impacto económico, porque todo eso lleva un costo. No se olviden que nosotros somos el último eslabón de un accidente. El primer eslabón del accidente es si vemos la asistencia médica, ¿no? Es la asistencia médica en el lugar del accidente, la emergencia móvil que va. La emergencia que va. Luego va a intramuros, al hospital, al sanatorio. Ahí tiene un periodo intensísimo que puede llegar a CTI. Y después viene el alta. Nosotros tomamos el paciente después del alta.
Obviamente que en el centro asistencial hay personal muy capacitado para ya ahí iniciar la rehabilitación. La rehabilitación inicia ya en el propio CTI, es decir, hay personal que trabaja específicamente rehabilitar al paciente ahí, y nosotros ya lo tomamos, un paciente que está bien rehabilitado ya lo tomamos y tiene mucho más chance. Entonces, en el accidente cuando se produce, uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, ahí entramos capítulo prevención, reglas de tránsito, campañas de sensibilización, realización de talleres con adolescentes, con lo que sea, que es muy común que haya, y que no siempre uno ve que producen un impacto fuerte en la merma de los accidentes. Siempre hay un componente individual que es difícil modificar cuando la persona se comporta en la vía pública. Entonces, ahí a veces no siempre digamos, el resultado de toda esa prevención se ve que tenga un impacto importante. Luego que el accidente se produjo, viene un capítulo que es la mitigación, es decir, cómo mitigar las lesiones que ese accidente provoca. Por ejemplo, ahí tenemos el cinturón de seguridad. Si va sin el cinturón de seguridad, las lesiones van a ser mayores. Quiere decir que el cinturón de seguridad es un factor de mitigación de la lesión, no de prevención del accidente, por eso es un capítulo distinto. Lo mismo el airbag. El airbag en los autos y airbags para motos. Hoy ya existen airbags para motos, ¿ah?, que se usan en los chalecos y en las camperas de los conductores. O sea que la mitigación también es un capítulo importante, que la persona esté equipada, el casco por ejemplo, esté equipada adecuadamente para mitigar las lesiones una vez que el accidente ocurre y es inevitable. Y después viene la recuperación de la vida y la recuperación de la rehabilitación funcional. Entonces son capítulos muy importantes, sostenerlos claros. Doctor, no me quiero ir porque usted recién estaba prácticamente haciendo una especie de taller de prevención, y justamente en esto también Cerema ha participado en diferentes talleres con jóvenes. El último fue un taller denominado Pará. Sí, Pará es un taller clásico que hace años que se hace en Cerema. El año pasado se hizo uno en noviembre, ahora se hizo otro en marzo. Seguramente volvamos a hacer otro en noviembre, que es en época se celebra o se recuerda las lesiones por accidente de tránsito. Eso es un taller que está dirigido a futuros conductores, o sea, son liciales menores de 16 años, puede haber alguno que tenga 17, que son los futuros conductores inmediatamente, es decir, 1 año, 2 años después son los futuros conductores. Entonces, el taller ese lo que busca es que ellos primero vean lo que provoca un accidente, es decir, se manejan casos concretos, sin identificar, pero se manejan casos concretos que, por ejemplo, ellos ven cuántos días de CTI estuvo, 15 días, 20 días, 32 días, 45 días de CTI, cómo quedó, cómo salió. Y ahí luego se discuten las distintas opciones o acciones a tomar para prevenir el consumo del alcohol. Se hace mucho énfasis en el consumo de alcohol en esa población juvenil, que para que vea la importancia que tiene en la producción de accidentes el consumo de alcohol. Es uno de los ítems, es mucho más complejo, pero para brindarlo ahora a la audiencia en hora reducida sería así. Gustavo Bortagaray, doctor, presidente de la Comisión Directiva de Cerema, le agradecemos muchísimo la presencia aquí, puntual, lo mandamos para la reunión semanal de Cerema que comenzaba a las 12, pero queríamos tener realmente esta charla para poder informar a mucha gente, porque hay gente que lo conoce, pero hay gente que ni siquiera sabe dónde está Cerema, ¿no? Exactamente. Que está en 3 de febrero. Y Sermán Michelini. Una zona que se ha vuelto muy poblada en este momento. Muy poblada. Sí, bueno, les agradezco enormemente la oportunidad de venir acá, de poder estar en contacto con ustedes, con la audiencia, y bueno, y recordar que Cerema es una institución que está abierta al público, es de alcance nacional, o sea que si bien mayormente nosotros tenemos la mayor parte de pacientes de la región, estamos a disposición de cualquier tipo de paciente, hasta donde ustedes lleguen con vuestro mensaje. Y también que, bueno, seguramente en este año los vamos a convocar a ustedes, a la prensa, para las distintas campañas que vamos a hacer de recaudación y campañas de prevención, las dos cosas. Gracias, doctor. A las órdenes. Hacemos una pausa y seguimos haciendo la página central de la revista. Nos pudieron ver a través del streaming de la radio, a través del Facebook, como todos los días, ahí con el trabajo del amigo Olmedo.
Y, a ver, está bien, tiene razón en máquina, que mire la cámara. Nos pudieron ver a través del streaming de la radio, a ver si así es correcto. Ahora nos vamos a la pausa, ya no nos ven más y seguimos al aire en FM Gente. Presentó